y vamos a ver lo que da de sí el debate. Tenemos programada hora y media para las preguntas. Por poner un poco en contexto, si alguno se ha unido, digamos, un poquito más tarde, a lo largo de la mañana hemos comenzado con la intervención de Patrick Chagadeux, que nos ha hablado sobre el poder y discurso político, reflexiones para una posible comparación a través del discurso populista, con una intervención en la que realmente nos ha dejado un panorama que a mí por lo menos me ha preocupado un poco por aquella indefinición a la que nos dirigimos desde lo teórico hacia la situación actual. Un poco el análisis que hago, según analizabas la evolución de esa teoría del populismo desde la izquierda, desde la derecha, es que parecía que todos confluían hacia el centro. Pero la realidad es que esos populismos se han acrecentado más en la situación actual. Analizabas cómo realmente se cuestionaba la propia izquierda, sus parámetros tradicionales, y la propia derecha igualmente, aceptando, digamos, parámetros de la ideología opuesta, lo cual nos habría llevado de alguna manera a una situación más equilibrada, pero que parece ser que por diferentes circunstancias no es la realidad que estamos viviendo hoy en día. Luego el profesor Mario Díaz pues, nos ha hecho un análisis de lo que es el poder y los medios de comunicación, también analizando la imagen, la interpretación de la imagen, ¿no? Y la importancia de ese momento visual para transmitir el mensaje, y cómo esta imagen puede influir desde diferentes, utilizando los mismos parámetros, desde diferentes posturas hacia lo que realmente percibe el ciudadano. Y finalmente, bueno, pues hemos tenido la intervención de José Andrés Rojo, donde nos ha planteado, nos ha dado también luz, bueno, pues aquellos que creo que todos, de alguna manera, en un momento dado, hemos leído un periódico que nació en ese momento clave de nacimiento también de la transición, donde de alguna manera plantea esa duda ante esa posible conciencia que podríamos llamar general, ¿no? de interpretar como que el País es un periódico adjunto o cercano a una cierta ideología, en este caso de izquierdas, si ha nacido como empresa o medio de comunicación o realmente como una institución que defendía un cambio, y también mostrando cómo realmente, al menos en sus inicios, pues era una empresa, pero no empresa a modo comercial, sino una empresa que lo que pretendía era que esa democracia naciente pues, llegara a buen fin. Muchos elementos para el debate. A mí se me ocurre, para empezar, una pregunta más general, pero que me deja bastante inquieto. Precisamente y ligándolo un poco con la última intervención, donde me he atrevido a tomar nota de una de las frases que has dicho, donde decías: en la transición nada salió como se había previsto, y al final el éxito de la misma es como es el resultado de un montón de fracasos. Ayer hablamos también del azar, no sé si es el azar el que ha llevado a esos fracasos, pero sí que me queda esa inquietud de, vista la situación actual, ¿cómo definimos el momento en el que estamos, tan delicado, donde parece ser que esos parámetros por los que tanto se ha luchado en ese proceso de transición, esa evolución que hemos tenido en los diferentes años, donde parecía que podíamos estar ahora en un momento álgido, se vuelve a cuestionar todo? Y hay ese peligro de que haya un retroceso real en el proceso democrático. Hablamos del que el país debe seguir siendo un garante defensor de la democracia, por ejemplo, pero al mismo tiempo hablamos de cómo la imagen ahora mismo juega un papel fundamental,
cada vez más con la potenciación de las redes sociales, bueno, pues esa velocidad a la que se mueve la información, pero al mismo tiempo tenemos un auge de los populismos, ¿no? Y una redefinición de esa utilización del concepto básico de populismo por partidos que normalmente deberían tener una, digamos, estrategia mucho más clara. ¿Cómo veis desde ese punto de vista la situación actual, ligando un poco las tres intervenciones? No me gusta empezar a hablar, yo prefiero hablar en reacción con lo que hablan, con lo que dicen los demás. José Andrés. Bueno, es una cuestión muy amplia, es difícil concretar, ¿no? Lo que quizá me gustaría un poco es intentar poner como dos fotos, ¿no? De dos épocas distintas, ¿no? Una foto de hoy, una foto de ayer, de la transición, y una foto de hoy. Lo que he intentado contar, entre otras cosas, es que los posicionamientos, es decir, nosotros estamos hablando del país como, digamos, el periódico de la transición, ¿no? Y cuando se habla de alguien que define o es como la esencia de la transición, que es Suárez, pues resulta que el periódico estaba echando pestes de Suárez. Entonces, ¿cómo puede ser posible que algo que había un cuestionamiento radical, al final convivieran en la misma historia, ¿no? Es decir, cuando vemos la situación ahora tan compleja en la que está este país y no se sabe muy bien por dónde va a salir, las posiciones pueden ser así de drásticas, ¿no? Y sin embargo, ¿qué permitió que esas posiciones que fueran tan distintas al final crearan, digamos, o sea, se consiguiera de la manera que fuera, más o menos exitosa? No vamos a cantar grandes estas, pero bueno, se consiguió una democracia más o menos parecida a la europea, a las europeas, etc. Es decir, y ahora lo que estamos intentando es ver si se forma gobierno. O sea, ya no construir un nuevo modelo de Estado, sino que alguien gobierne después de no sé cuánto tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Por lo que toca a la prensa, lo que para nosotros ahora es profundamente difícil es que en esa época la palabra que quiero utilizar es distancia. Es decir, daba la impresión de que los periodistas, los que trabajábamos, yo no estaba todavía entonces porque pero digamos, por incorporarme a lo que hacían los que estábamos trabajando en eso, digamos, teníamos un cierto margen de maniobra. Y entonces teníamos el espacio de un día para armar la información, para organizarla jerárquicamente, para ofrecer una imagen del mundo que ayudara a comprender lo que estaba pasando. Entonces, eso ha cambiado radicalmente. Ahora el periódico está metido en un flujo. Ahora tú no te informas, digamos, sentándote y mirando desde la distancia qué es lo que está pasando, sino que es como si fueras trotando y pi, te va entrando la información conforme va sucediendo. Es decir, la capacidad de asimilación es muy difícil. Y entonces lo que es difícil es hacerte una idea de las cosas, o hacerte una idea más o menos aproximada de las cosas. Y eso lo has explicado tú muy bien en tu intervención, cómo los gurús de los políticos pueden provocar que el mismo político diga una cosa y la contraria en una semana y todo sea perfectamente normal. Entonces, ¿qué capacidad para distanciar y saber hacia dónde vas? Entonces, esto es la situación que yo creo que podemos acercarnos a través de lo que es el populismo, podemos acercarnos a través de las transformaciones tecnológicas, podemos acercarnos a través de múltiples cosas, pero yo creo que la cuestión es cómo hacer política en una época de flujo permanente y donde no hay capacidad de distancia. Esa para mí es la pregunta, cómo hacer política y cómo hacer información, ¿no? Es decir, son las dos patas del mismo fenómeno. No sé si era lo que va por ahí. Un poco al terreno actual,
esa velocidad que... Yo me gustaría añadir, por dejar a Patrick lo último, y así tiene más rebotes, ¿no? Yo me estaba acordando de una anécdota de Marcelino Oreja, que estuvo también en uno de los encuentros de la transición. Antes teníamos en los encuentros una sección que era testimonio de protagonistas. Yo creo que lo tenemos que recuperar, ¿no? Porque eran muy sugerentes siempre. Y Marcelino Oreja nos contó, no en público, claro, en la comida, que cuando estaban, me acordaba que cuando lo contaba José Andrés, que cuando estaban esperando el nombramiento del presidente del gobierno, claro, todo el mundo, además, Marcelino era un pupilo de Areilza, ¿no? Estaba esperando el nombramiento del presidente del gobierno y le llama a Areilza todo compungido a su casa, entonces no había móviles, claro. Y le dice, Marcelino, ¿qué has nombrado a Suárez? Y dice que él respondió, ¡qué desastre! Y luego fue su ministro de Exteriores y uno de los grandes impulsores de los cambios de la transición, sobre todo en el terreno de la política exterior, que nos metió en la dinámica de nuestra incorporación a Europa. Es decir, una persona que dijo del presidente del gobierno que era un desastre, luego colaboró con él en la puesta en marcha de todo el armazón que sirvió para que España tuviera un reconocimiento a nivel internacional. Eso, me pregunto yo, ¿sería posible hoy? Es decir, cuando yo citaba a Ortega en mi intervención, tenía pensado decir una segunda parte de la cita y la voy a decir ahora, claro, porque no se me puede escapar vivo el pez, ¿no? Decía Ortega que la democracia representativa era una anomalía maravillosa que permitía la expresión y el contraste de lo incompatible, pero que siempre estaba expuesta al peligro o a la tentación de acabar con ella, por su rareza, porque en el fondo la democracia representativa es una rareza, es como una especie de criatura que nos ha surgido sin que nos demos cuenta. Y por eso tenemos que insistir tanto en ella, hoy que se habla tanto de democracia directa. Y Ortega sabía lo que decía en los años 30, porque lo decía en los años 30. Esta cita la termina con una frase, dice, la tentación del plebiscito hace resonar en el mármol las sandalias de César. O sea, que viene el dictador por el camino a ver qué sucede, ¿no? Pues ahora atravesamos un proceso de deslegitimación, por conectar una cosa con otra, de la democracia, mientras que en el principio de la transición era todo lo contrario. Todo el mundo, fuera de la procedencia que fuera, se quería embarcar en ese proyecto, ¿no? Y ahora el totalitarismo tiene otros camuflajes. No aspira a la totalidad y al control. Bueno, aquí en Occidente y en Europa ya hemos visto antes que en otros sitios sí, al control hasta de la vida privada, ¿no? Pero aquí tiene otros camuflajes que sobre todo se basa en la autorreferencia. Es decir, la gente hoy lee la misma prensa, ve los mismos canales, establece maniqueísmos radicales. Tú ves La Sexta, yo veo el otro, tú escuchas la SER, tú escuchas la COPE. Hay un maniqueísmo que nos lleva, en el fondo, a una deslegitimación de la democracia, ¿no? Y eso, envuelto, sin embargo, en apelaciones a la moderación, al diálogo. Hemos quemado palabras que no significan nada, que no significan nada ya, ¿no? Porque dialogar es una palabra preciosa, pero ha perdido completamente su sentido, Y todo eso porque, en el fondo, estas nuevas expresiones del discurso hacen que los políticos ya no tengan proyectos sociales o de país como tenían los de la transición, que pudieran ser hasta incompatibles. Los de la transición podían ser unos proyectos incompatibles con otros, pero al final todos tenían un proyecto de país. Hoy los políticos solo tienen estrategias de comunicación para ver cómo se mantienen en el poder, y todo lo que hacen es buscar para mantenerse en el poder. Claro, con sonoros fracasos, como hemos contemplado, o con éxitos relativos. Todo depende de las estrategias de comunicación. Pero al final, en esa dinámica, todos fracasarán, porque si la finalidad es solo permanecer en el poder, tarde o temprano siempre fracasarán. Mientras no se articulen proyectos, y eso pasa también a nivel europeo. ¿Qué le pasa a Europa?
¿Hay un proyecto de Europa decidido que diga a la gente adelante? Pues yo planteo y dejo ahí ese interrogante. Patrick, te dejo el toro en suerte, ahora al contrario. Bueno, pues yo partiría del final cuando dije que en el contexto francés ya no había lucha de clases, sino una oposición entre un nosotros legítimo y un ellos ilegítimo. Y mi pregunta es, viendo más bien las diferencias que las convergencias en este caso, de si en España es igual. Por el motivo siguiente, es que todavía en España el peso de la Iglesia es muy fuerte. En Francia ya se ha reducido a casi nada. Y en cuestión de religión es solamente el fantasma del islamismo, pero la Iglesia Católica ya no tiene, bueno, siempre hay un pequeño grupo, siempre hay unos católicos que van manifestándose, pero no tiene ya la fuerza, por lo que yo tengo entendido, que tiene todavía en España. Segundo, que la cuestión de las autonomías, ¿no? Que va en relación con la pregunta que hacía, ¿qué idea del Estado y de la nación se tiene en un país? Les doy un ejemplo. Tenemos en Francia, bueno, algunas reivindicaciones regionalistas, Córcega, Bretaña, Cataluña francesa, País Vasco francés. Bueno, en el País Vasco francés ya no hay casi vascos, pero en fin. Sí. Entonces, en Perpiñán, la comunidad tuvo un eslogan y me llamó mucho la atención porque eso fue estudiado en una tesis y yo estaba pensando, ¿sería posible esto en la parte española? El eslogan es el siguiente: catalán ante todo, francés por encima de todo. O sea que es muy interesante este eslogan, ¿no? Porque catalán ante todo es el cuerpo, la vivencia, la manera de vivir de las personas, ¿no? Es todo corporal. Francés por encima de todo es todo racional. ¿Y qué es lo por encima de todo? Es la República. Entonces, la pregunta mía sería, bueno, claro, es difícil porque la Constitución española es una monarquía institucional, pero si hay este sobre-yo que todo pueblo necesita, porque el problema, por más que se diga, es que un pueblo necesita siempre un sobre-yo para poder soñar, para poder tener esa utopía de la que estabas hablando. Y luego, tercer punto de diferencia, me parece que con la resurgencia de Vox, pero ustedes lo podrán decir, renace la lucha de clases, que ya ha desaparecido en Francia. Porque me da esa impresión de que nuevamente, por todo lo que están en contra, a mí me han dado en Zaragoza, el panfleto que hizo Vox y que se ve que hay todos los temas, ¿no?, de las luchas de clase antiguas, ¿no? Solamente que no hay aristócratas, pero era un poco parecido, ¿no? Entonces me parece que finalmente las diferencias son más que las apariencias entre nuestras dos situaciones. Y entonces mi pregunta es esa: ese nosotros, ¿quién es en España? Y ese ellos, ¿quién es en España? Muchas gracias. Se ha dado un poco la vuelta al panorama porque son los ponentes los que hacen preguntas a la audiencia. ¿Qué reacciones tenemos por parte de la audiencia? A ver, Alejandro, Juan. No, yo solamente he oído la última conferencia, de modo que no me siento muy legitimado a entablar un debate a tres, ¿no? Pero no quiero perder la oportunidad de que está José Andrés Rojo aquí, ha hecho una advertencia de que probablemente
ese deseo, esa misión de defensa de la democracia que está en los orígenes del país y de tanta gente, a mí me recuerda de hoy hay un manifiesto de 52 diputados constituyentes diciendo que la democracia en España está en peligro. Y no ha salido, ni salió, y es mi pregunta, ¿realmente el peligro no son los fascistas? Pues yo creo que no. La democracia en España hoy no tiene un riesgo de que los fascistas, de que aparezcan los Blas Piñares y los García Escarrés y el general de la Guardia Civil. No. El problema que tenemos es que tenemos un destrozo de la Constitución, de los valores de la Constitución, por los nacionalistas. Por los nacionalistas que han roto el consenso constitucional. Entonces yo quería preguntar, la izquierda, y yo hablo desde la izquierda, no hemos dado una batalla contra el nacionalismo en estos 40 años. Más bien, como fuimos compañeros de viaje en la transición, les hemos considerado progresistas. Y yo creo que el país también ha pecado de esta misma historia. Y hoy nos encontramos con que tenemos en el tablero político de España de que el mayor riesgo o los mayores enemigos de la democracia o los hemos blanqueado o incluso hemos sido cómplices de ellos, ¿no? Entonces yo quería saber un poco cómo en el análisis histórico que has hecho del país, cómo se ve el problema de la desarticulación de España en los primeros momentos y también cómo de perdido está el país en este momento ante el grave problema de la democracia que tenemos con la desarticulación y con la demanda no de una juventud, digamos, más o menos siempre fuimos todos así cuando fuimos jóvenes, ¿no? De no valorar la democracia. El problema es que quien no lo está valorando son incluso instituciones del Estado, porque esto es un ataque desde las propias instituciones del Estado, ¿no? Es difícil pronunciarse muchas veces del país porque el periódico, también lo comentaba antes, ¿no? Un periódico es una especie de caja en que entran muchísimas cosas, ¿no? Entonces, la línea editorial del periódico, por ejemplo, respecto a la cuestión catalana, siempre ha sido muy firme y muy clara, ¿no? Yo creo que ha sido bastante coherente en general, ¿no? Es decir, el periódico ha defendido con esta contundencia de la que he hablado, recordando épocas anteriores, ha defendido con esa contundencia, digamos, el Estado de Derecho frente al embate, digamos, del proceso, ¿no? Eso ha sido, bien, eso editorialmente. Pero luego, pues el periódico es un montón de cajas de resonancia, ¿no? Entonces, evidentemente, en distintos, hay de pronto, pues, digamos, irrupciones de relatos de gente que puede tener mucho prestigio que... No solo hablo directamente del nacionalismo catalán, pero sí de repente, pues por ejemplo, una de las cosas que es muy difícil informar y muy difícil posicionarse. Y es un debate que hemos tenido en algunos momentos en los últimos días, ¿no? Es decir, ¿qué decimos de todas estas movilizaciones que se están produciendo en el mundo en este momento, por ejemplo, ¿no? Hay una querencia, digamos, de la izquierda tradicional a la idea de que la calle es importante. La calle es importante porque da voz a los que no tienen voz, ¿no? Y, digamos, la izquierda es quiere convertirse en esa fuerza que recoge esa voz. Pero claro, si ves los movimientos estos, entre ellos pueden ser los mismos movimientos que ha habido ahora mismo en Cataluña, por hablar del tema que ha sacado, ¿no? La violencia que ha habido en Barcelona en los últimos tiempos después de la sentencia del procés, pero que coincidían con grandes manifestaciones pacíficas. Pero es que ahora mismo vemos, vuelvo a poner el foco, y ha habido líos en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en Hong Kong, en Irán, en Irak, en Líbano. ¿Y qué naturaleza tienen estos movimientos? Posiblemente es muy difícil
es muy difícil, digamos, afinar, saber qué hay detrás, qué es lo que está viendo, ¿no? Y yo, en fin, me has hecho una pregunta, no sé si te la estoy contestando y te estoy contestando un poco con una perplejidad, es decir, es que a veces no sabemos qué hacer. Es decir, a veces no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, efectivamente, digamos, la izquierda ha sido... la izquierda ha tenido un grave problema histórico con los nacionalismos, eso está claro, ¿no? Eso está claro. Ahora bien, también yo, por ejemplo, ¿no? Es un debate habitual, el Partido Socialista Catalán, ¿no? ¿Es soberanista y entonces la está fastidiando o en realidad está traduciendo las legítimas, digamos, señas de identidad o culturales de un colectivo de gentes para introducirlas dentro de esa democracia más grande? Esa misma pregunta ya es difícil de contestar en sí misma, ¿no? O sea, seguramente la planteamos a 3 o 4, subimos aquí a 5 personas y se van a pelear sobre saber qué es una cosa u otra, ¿no? Entonces, realmente, en fin, digamos, casi no te puedo contestar más que compartir, digamos, ese fallo histórico de los compañeros de viaje que no han sabido o no contaban con la deslealtad de los nacionalistas y se han quedado en bragas en un momento dado, después de haber tejido grandes complicidades, y deshacer esas complicidades es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, no sé si no quiero convertir esto en un monólogo. Si me permite, en ese aspecto, que yo he estudiado bastante con Le Monde, y además hubo una época en los años 80 que hubo mucha relación entre Le Monde y El País, por medio de Robin Goubert, de Cebrián y del equipo, de Le Monde, etcétera. Bueno, ¿cómo diría? No puede ser un reproche porque no es el mismo oficio que el de un investigador. Pero el problema que tienen los medios de comunicación y principalmente la prensa, porque hay que reconocer una cosa, y es que donde se piensa es en la prensa escrita. Ni en la radio ni en la televisión se tiene tiempo a pensar. Entonces, menos mal, por la prensa escrita, las columnas, las editoriales, etcétera, pues es un lugar donde todavía se puede pensar. Y el problema está en eso, en lo que acaba de exponer. Es que al querer ver y explicar todo lo que pasa en el mundo, se va buscando los puntos comunes cuando en realidad hay muchas diferencias entre todos los populismos y todas las situaciones políticas que existen en uno y en otro. Entonces yo veo muy bien que el periodismo está entre estas dos tendencias, ¿no? Por una parte, dar el entorno general, ¿no? Y decir que, bueno, en este mundo, claro, y además hay globalización, etcétera, etcétera, pero yo diría hasta caer en la trampa de tender a explicar la situación propia de un país a partir de lo que está pasando en el mundo. Entonces, eso es un verdadero problema. Y, por ejemplo, una cosa, y estabas aludiendo a la democracia representativa y directa. En Francia, por ejemplo, no se exige una democracia directa, sino participativa. ¿Qué quiere decir? Que entonces no se niegan las instituciones, solamente que se piensa en ver cómo se pueden transformar las instituciones para que el pueblo participe más. Porque si no, la democracia directa es la otra, es la que lleva al totalitarismo, ¿no? Entonces ese es el problema, ¿no? Estar siempre entre unas explicaciones y como investigadores tenemos el mismo problema. Por eso yo empecé diciendo que no me fío mucho a las comparaciones como investigador, ¿no? Por ese hecho de que hay la contextualización sociohistórica propia de cada país, pero que al mismo tiempo efectivamente hay un fenómeno de ecos que se produce entre los varios países. ¿Hay una identidad europea? Pues está en cuestión. Los españoles, los franceses, los italianos, desde el punto de vista de la vivencia, no compartimos muchas cosas, somos muy diferentes,
Sin embargo, podemos intentar comprendernos, dialogar, pero eso no crea una identidad. En cambio, cuando se ve la identidad europea con respecto a la americana, entonces sí, parece que ya nace una identidad. Que siempre la identidad se construye primero en contra y no en pro. Y si no tenemos a ese contra, a ese enemigo, como tú mismo decías, entonces ¿cómo vas a tomar conciencia de tu propia identidad? Entonces el problema es así. Y lo del periodismo, que yo trabajo mucho con institutos de periodismo, vemos ese mismo problema, ¿no?, entre generalizar para intentar, porque además es normal, ¿no?, intentar explicar un poco lo que está pasando en el mundo y ver cuál es la situación propia del país. Sí. A mí me recordaba cuando hablaba José Andrés que una conversación que tuve con Carmen ayer sobre... Y Patrick también lo mencionó de pasada en su intervención, ¿no? Todos estos acontecimientos que están teniendo lugar en el mundo podrían hacer pensar que somos parte de un complot internacional, ¿no?, que se está gestando, porque además hay evidencias, ¿no? Los problemas que está teniendo Trump en su presidencia con la injerencia rusa, pero es que ya hay evidencias de que en el asunto catalán también ha participado Rusia y ya se está persiguiendo. Ha aparecido hasta un nombre de un espía muy famoso que también está implicado en un envenenamiento en Londres y todo eso. Entonces, claro, yo soy historiador, ¿no? No me gustan mucho las teorías del complot, lo comentábamos, ¿no? Pero indicios hay, ¿no? Es muy raro que en Chile se suban unos céntimos del billete del metro y que lleven un mes protestando, pero es que es más raro todavía que luego protesten en Ecuador, que luego en Colombia, luego en Bolivia. Bueno, Patrice decía que son situaciones distintas y eso no lo debemos perder de vista. Es decir, las tradiciones son diferentes, ¿no? Pero evidentemente estamos yendo a otros fenómenos que ya no podemos analizar con los criterios que analizábamos los anteriores. Pero yo vuelvo a recordar la frase de Ortega. La democracia es muy frágil siempre y los españoles no tenemos mucha experiencia, no tenemos mucha tradición. En Francia no se ponen en entredicho las instituciones porque, claro, la república es intocable. Protestan contra los gobernantes, contra quien sea, contra otros grupos, contra otros, pero la república es intocable. El eslogan que tú has mencionado de Perpiñán es inconcebible en España. Inconcebible. Entonces, claro, son distintas tradiciones, pero alguien está aprovechando eso para, ante la fragilidad de la democracia, que oigamos ya las sandalias resonar por el suelo. Ese es el peligro, ese es el verdadero peligro. Es decir, ¿hasta qué punto tenemos que dotar de contenido a la democracia? Yo estoy convencido que con el tiempo, también con el uso de las nuevas tecnologías, en las redes sociales, a través de Internet, se irán generando procesos de reflexión, de distancia. Pero hoy, evidentemente, presiden e influyen mucho más lo inmediato, lo efectista, lo que tú has dicho, el pipí, el estar corriendo siempre de una información a otra, pero inevitablemente pasará porque si no, evidentemente el edificio no aguantará. Sí, además, si me permites, una reflexión con respecto al periodismo, todos los problemas, cómo ustedes recogen todo lo que pasa por las redes sociales, que está lleno de falsas noticias, de fake news, etcétera, y que remite a esa cuestión con la cual empecé a hablar, que es la fragmentación en el mundo del saber, que hace que las opiniones van tomando poder sobre los conocimientos. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para seleccionar entre opiniones, ¿no?, que surgen aquí y allá y que van hasta ahora, no sé si aquí ha aparecido, pero ya en Francia ya está de nuevo subiendo, por influencia de Estados Unidos, ¿no?, de que la tierra es llana,
Y entonces, bueno, y hay tipos que escriben libros y que además te argumentan y todo, etcétera, ¿no? Bueno, también en Estados Unidos hay el creacionismo contra el darwinismo, etcétera, bueno, todas esas cosas. Entonces, ese problema de cómo seleccionamos, cómo hacemos, y sobre todo para el periodismo, porque claro, es el mundo de la difusión de la información, y entonces cómo hacer una jerarquía entre todo eso, ¿no? Voy a dejar retomo la pregunta, la reflexión al hilo de otra pregunta. Sí, bueno, yo la verdad que la jornada ha sido muy intensa y yo creo que muy gratificante intelectualmente, ¿no? Quería hacer una pregunta a cada uno, una reflexión. Puede ser reflexión y no necesariamente conlleva una respuesta, porque entiendo que bueno, los problemas que se han planteado aquí son muy importantes y muy complejos y muy difíciles de resolver y de sintetizar, ¿no? Bueno, a Beatriz le tengo que decir que bueno, que yo se lo he dicho en privado y ahora lo digo en público. Hacía mucho tiempo que no sentía la satisfacción intelectual tan grande que he sentido esta mañana después al tiempo que escuchaba tu intervención. Así que quería felicitarte públicamente porque me ha parecido una intervención brillantísima y muy relevante a efectos de reflexión. La cuestión que te quería preguntar es la siguiente, porque creo que se deduce del origen, digamos, de la base sobre la que tú has montado tu interpretación, ¿no? La relación entre la oferta política y la demanda social. Claro, es un gran tema que tiene que ver pues, con esta temática de la que estamos hablando y con otras muchas. Es decir, ¿qué predomina sobre qué? ¿O cuál es el motor que pone en marcha todo eso? ¿Es la oferta o es la demanda? Porque posiblemente una respuesta que sea, digamos, racional o que se acerque a la realidad, pues podría despejarnos las pistas sobre cómo enfrentarnos con el problema y a ver si hay solución, ¿no? Claro, porque si no, si se retroalimentan, pues entonces tenemos un problema. Y la cuestión está en cómo parar, digamos, esa retroalimentación que se está experimentando, ¿no? Es decir, si es la demanda la que genera esa oferta de programas populistas o si son esos programas populistas las que están, digamos, incentivando esa demanda, en la medida en que la democracia representativa y el poder político constituido en la etapa contemporánea pues ha demostrado pues una crisis, digamos, considerable y una desorientación grande de cara al futuro, ¿no? Y luego pues, un pequeño matiz también con el tema de la comparación. Claro, yo ahí no puedo estar de acuerdo, y yo creo que tú tampoco, de que la comparación, es que hay que comparar, porque si el fenómeno es transversal habrá que comparar, con independencia de que evidentemente los contextos sean diferentes y tengamos de alguna manera que conocerlo, aunque no sea directamente, porque el problema es un problema transversal. Y solamente se comprende cuando se compara. Y de hecho el esfuerzo que tenemos que hacer las personas que nos dedicamos a estas cuestiones, pues debería ser ese, ¿no? La de, creo que podemos estar diciendo lo mismo, solo que enfatizando un aspecto u otro, pero la necesidad de comparar, yo creo que se impone, pues para tratar de comprender. En relación con la intervención de Mario, bueno, pues quería simplemente una reflexión. Si esa banalización de la política a la que estamos sometidos, pues tiene que ver posiblemente con el predominio de la imagen frente a la palabra. Yo no sé si eso es una batalla perdida, pero en qué medida, digamos, el reflejo de lo que está pasando o la manera en que nosotros percibimos lo que está pasando a través fundamentalmente de la imagen y no tanto de la palabra, pues nos está conduciendo por estos derroteros. Y a José Andrés, voy un poco rápido porque creo que el tiempo... Pues bueno, me ha parecido muy interesante la interpretación. Esos tres, digamos, modelos que pueden ser complementarios, pero que no necesariamente, entre si un medio de comunicación es una empresa o es una institución o es un intelectual colectivo, ¿no? Cuando surge el país, yo creo que bueno que están esas tres vocaciones, ¿no? Entonces, como empresa, bueno, pues ahí había unos intereses, no solamente, digamos, económicos, también políticos, y la apuesta, en principio, parece que es contradictoria, porque Fraga y Areliza son competidores, con independencia de que al final acaben siendo aliados. Y digamos que el valedor de Fraga y Areliza, en el momento en el que surge el país, es Arias, porque son ministros de Arias. De tal manera que, claro, cuando el país critica a Arias en el primer número, sin que Arias todavía esté defenestrado, pues ahí tenemos un problema de competencia entre los dos posibles candidatos que pugnan por sucederle, pero que tienen proyectos un tanto distintos, ¿no? Entonces ahí hay, digamos, una cuestión que llama la atención, sobre todo con esa consideración de la capacidad que quiere tener el periódico de orientar o de ser agente en ese momento. Y claro, como sale Suárez,
Pues Suárez no es. Ha fracasado Fraga, ha fracasado Areilza, ha fracasado Suárez. Entonces, bueno, pues después llega Felipe González. Yo creo que Felipe González es el que concilia en el país su condición de empresa con su condición de intelectual colectivo. Y cuando el país deja de ser institución, porque la institución ya está sentada, que es el régimen político democrático. Entonces, digamos que, claro, ahí hay un recorrido, no sé, es una reflexión, no hace falta una respuesta. Yo creo que es una reflexión que puede ser interesante para ver, digamos, el papel de un medio de comunicación hegemónico, como lo acabó siendo el país en los años 80. En los años 80. Y bueno, pues básicamente esa era la cuestión que yo os quería trasladar o dejarlo un poco en el aire. Gracias. Ya que me preguntaste a mí primero, por lo de la comparación, tenemos en francés esa expresión comparaison de paraison, comparación no es razón, pero comparación permite reflexión. Entonces yo estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que yo siempre me pongo muy prudente, hasta yo diría modesto y humilde, porque primero que comparación debe ser ver diferencias y semejanzas sin tener la idea de que puede haber un modelo superior a otro. Y entonces yo siempre soy prudente porque cuando digo, pues fíjese que en Francia pasa eso, es como si lo pusiera como modelo. Y lejos de mí esa historia de poner, ese pensamiento, ¿no?, de poner a Francia como modelo. Francia tiene su modelo propio y se las apaña como puede, pero no puede ser un modelo superior a otro. O sea, que por eso que yo con la comparación... Pero yo mismo, por haber tenido una formación hispánica, siempre estoy intentando ver cuáles son los puntos comunes y las diferencias. Entonces no tengo nada en contra de la comparación, sí en contra de que hay que ser muy prudente, ¿no?, en la comparación. Lo otro, pues has contestado tú mismo, hay esa retroalimentación y estamos en la época de la retroalimentación, porque por ese momento de desamparo total de la demanda social en cuanto a la identidad, ese proceso de desidentificación por miedos de invasión, de todo, etc., la extrema derecha y la extrema izquierda, a su manera, la van explotando. Y entonces, efectivamente, hay ese movimiento. Yo espero que cuando pase ese momento ya volvamos a otra cosa, pero ahora mismo estamos efectivamente en ese momento de retroalimentación. Bien, sobre lo que me preguntaba, era un aspecto que quería haber abordado también, pero no se puede decir todo, claro. Te voy a contestar con una cosa que conoces bien. La trayectoria del grupo de investigación de aquí de la universidad, sabes tú, que fue de la palabra a la imagen, por el propio proceso de emergencia de las nuevas tecnologías, ¿no? Y ya sabes que aquí el gran factotum que puso en marcha el grupo de investigación se marchó a la Carlos III. Pues entonces te pido que leas un artículo suyo, el último, donde habla de un concepto que se llama la oralidad digital. O sea, que tendremos que recuperar lo oral, pero en lo digital. ¿Por qué? Porque lo demás es... bueno, y hay síntomas, son fenómenos minoritarios. Habréis oído hablar del movimiento slow, ¿no? Ese que se niega a utilizar móviles, que va a comer y no va deprisa, que disfruta que no hace viajes estresantes. Son todavía pocos, pero son formas de responder a determinados fenómenos actuales. Lo mismo no sirven para nada con el tiempo, o lo mismo se convierten, como hace 50 años eran otros movimientos que parecían minoritarios, en precursores, ¿no? Entonces, lo que es evidente que hoy la fuerza de la imagen, y eso no lo percibimos tanto nuestras generaciones, no lo llegamos a entender del todo, porque no podemos librarnos de nuestra formación libresca. No podemos librarnos. Forma parte de nuestra naturaleza. Y hay que resistir. Sí, por supuesto, y yo soy partidario, pero cuando estoy en clase y hago una cita,
o le digo, ¿conocéis este libro? ¿O habéis oído hablar de este señor? Pues no. Y sin embargo le menciono un deportista o un cantante o lo que sea y le doy 3 pantallazos con las imágenes, que por eso yo me he ayornado con las imágenes, porque a la hora de dar clases los procesos más complejos es posible introducirlos a través de las imágenes. Pero es evidente que ahí tiene que haber una mutación, como decía ayer Alfonso, tiene que haber una mutación. Se ha amplificado tanto, se diversifica, se bifurca y ahora tiene que haber una mutación. Y evidentemente estamos en un proceso así. Bueno, como tú, más que una pregunta, era una reflexión, yo, más que contestarte, voy a hacer otra reflexión. No, es que estaba un poco dándole vueltas un poco a lo que estamos hablando, digamos, esta especie de sensación de un cierto abatimiento por la situación en la que estamos y una falta de sensación de perspectiva. Claro, yo por eso tenía mucho interés de hacer este bombardeo que hice inicialmente con los años 70, porque si al final te pones en el ser que está metido ahí en los años 70 y levanta la cabeza y ve lo que está pasando, dictaduras militares, terrorismo en las capitales europeas de unas bandas radicales izquierdistas, terrorismo nacionalista de ETA y del IRA, te vuelves por otro lado una crisis económica que te cagas, luego miras un poquito más allá y ¡brum! Un régimen de clérigos que además moviliza unas masas terribles que has visto ahí con aquellas... Estas cosas blancas que tenían, ¿no? Es decir, un delirio que dices, Dios mío, ¿en qué mundo estamos? Esto no hay salidas, ¿no? Esto es terrible. Quiero decir, ponía eso porque... por aportar ese punto de minúsculo optimismo, ¿no? Es decir, en esta situación tal vez haya en un momento dado pues un margen para, bueno, pues para la razón, para salir de esta especie de discurso para defensa de la pluralidad, en el fondo, ¿no? Porque es la lógica amigo-enemigo, y ese es el problema que producen también un poco las redes sociales, ¿no? Si tú identificas al enemigo y todo lo que está ocurriendo es un desgarro y una catástrofe, no hay manera de hacer nada. Pero toda la política en la que estamos metidos es desgarro y catástrofe, ¿no? Es decir... RC va a hablar con el PSOE, desgarro y catástrofe por aquí o por allá. El otro va a hablar con no sé qué, desgarro y catástrofe y... No sé, quizá, bueno, aportar un poco esta especie de optimismo injustificado, porque no hay manera de ver ningún tipo de tal, pero quizá, ¿no? Al final las sociedades se van... Ahora, claro, estaba diciendo en las dictaduras militares, no hay, pero ahora hay pues robotización e inteligencia artificial que no sabes por dónde va a ir, el cambio climático que nos está metiendo en una... No hay salida, en fin, esa nota de optimismo. Del razonamiento es muy importante hacer una diferencia entre establecer relaciones de causa-efecto y establecer relaciones de correlación. Es muy importante. Entonces, yo diría, por haberlo visto en la prensa francesa, que hay una cierta tendencia en hacer una relación más bien de causa-efecto, porque es más dramatizante que poner correlaciones entre lo que pasa en un lugar y lo que pasa en otro lugar. Entonces ya permite un poco reflexionar, pero ya no es tan dramático tampoco. Entonces eso es un problema, ¿no?, desde el punto de vista del razonamiento. Uno de los desafíos es contar las cosas, ¿no? Es decir, y el problema es que el periodismo ahora mismo, como está atravesando una crisis brutal de modelo de negocio, es decir... entonces no sabes, no te puedes parar a pensar las cosas porque lo que tienes que parar, o sea, estás constantemente pensando en sobrevivir, ¿no? Entonces, si en una época te dicen que los clics te permiten sobrevivir, te tiras a los clics, que luego te dicen que no, que lo que te permite sobrevivir es el no sé qué, y te tiras ahí. Ese es también uno de los problemas, ¿no?
Es decir, que la crisis de los mediadores, si no hay autoridad en el que cuenta las cosas o en el que está en medio pues es más complicado todo, ¿no? Buenos días todavía. Soy Jorge Conde. Esta tarde intervendré para tratar temas de comunicación política relacionados con el discurso, que es otro de los discursos de la política, el discurso electoral, ¿no? De lo que se estaba comentando ahora me venía a la cabeza todo el rato Giovanni Sartori con su libro Homo Videns. Hay reflexión en la lectura y en la imagen, ¿no? Aunque no tengo del todo claro que una imagen valga más que 1000 palabras, sino que las dos juntas son las que verdaderamente lo logran, ¿no? Pero me ha venido a la cabeza, aparte de la nostalgia que decía antes de haber escuchado a Patrick, que creo que es más una nostalgia del futuro, como decían los futuristas italianos, ¿no? Aunque eran un poquito regulares ellos. Me venía a la cabeza una frase de Alfonso Guerra, quizá apócrifa, pero me encanta. En la transición, yo creo que fue en el año 79, él decía: cambio 10.000 militantes por 10 minutos de televisión, ¿vale? Me gustaría pensar que no es apócrifa porque le cuadra mucho a él la frase, ¿no? Pero alguien lo anotó, está en algún sitio escrita, siempre diciendo, dudando, ¿no? Los 10 minutos de Alfonso Guerra eran los que daban entonces los espacios electorales, que en 2008 lo que llamábamos la propaganda, ¿no? Espacios televisivos de propaganda electoral se llamaban, ¿no? En 2008 la Junta Electoral tomó por buena una propuesta de Radio Televisión Española, lo comentaré esta tarde, que cambiaba los espacios de 10 minutos en un conjunto, todos empaquetados, por los 30 segundos de un spot publicitario. Esa es la transición, digamos, hoy día incluso esos 30 segundos son demasiado y se quedan en un instante o en 280 caracteres, ¿no? Propios de las redes. La idea es, mi reflexión, porque tampoco es una pregunta, pero es una reflexión, la transformación del modelo comunicativo, por esa parte, y la multidireccionalidad de los mensajes, es decir, un político, no en realidad él, sino el equipo que tiene detrás, construye y lanza esos mensajes sin una autoría clara, superpuestos a esa realidad. Si esa transformación, evidentemente, está en el fondo de la transformación del mensaje político, del discurso político actual, porque ha pasado a predominar el electoral sobre el discurso político, ¿no? Es decir, se ha vaciado, se ha banalizado. La idea es esa, y si eso que estamos aceptando, dando como bueno, sobre todo hay una franja, digamos, generacional que maneja esas redes o ese nuevo paradigma de comunicación, es el que está haciendo que se transforme el discurso, o si el discurso se está transformando para poder llegar a esa otra franja de ciudadanos que ya no reflexionan. Es decir, la idea es, no solo no reflexionas, sino que hemos sustituido la reflexión por la opinión, y al final ya estamos en la sustitución de la opinión por un parecer. Y es donde yo creo que estamos haciendo aguas y es donde ponemos en peligro. Es más, muchas veces ni siquiera se sabe que el ruido, el sonido de las sandalias del César, ¿quién era el César? Es decir, no sé si va por ahí un poquito la cosa. Sí, yo a raíz de tu intervención me estaba acordando de un libro reciente que ha salido, que es un éxito en Estados Unidos. Matthew D'Ancona, no sé si habéis oído hablar de este analista, que me hacía mucha gracia porque, claro, muestra el callejón sin salida, porque no sabemos a dónde vamos, ¿no? Y Matthew D'Ancona tiene un libro que se llama Posverdad. Hemos oído todos hablar la posverdad, ¿no? Que define como mentira emotiva que describe la distorsión deliberada de una realidad con el fin de crear y modelar la opinión pública e influir en las actitudes sociales, y en la que los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales. Bueno, esto es un poco lo que decía Patrick, ¿no? La razón y el sentimiento, si queremos resumirlo así. Pero él luego da una serie de propuestas, de soluciones. Dice, primero, para superar esto, es que me hace gracia, por eso lo digo, no tenemos que poner sentimientos en las intervenciones políticas. Ser frío y exigente. Desconfiar de Twitter y de los perfiles anónimos. No hacer caso a las teorías de la conspiración. Ser crítico, conformar las ideas y evitar dejarse por los sentimientos. Sí, muy bien, pero es que el problema está en que la gente hace todo lo contrario, ¿no? Entonces,
A eso me refería. Desde ¿dónde encontramos el resquicio desde la reflexión y con la formación previa para que alguna vez también surja la florecita débil que puede ir evolucionando a ser luego un pequeño arbusto y luego un árbol y convertirse en una referencia? Eso me lo pregunto yo. No sé si te he contestado, pero vamos. Yo también, pero no hay que olvidar una cosa, y es que se dice la credulidad. ¿Sí? La credulidad, sí. La credulidad, sí. La credulidad del pueblo. Sí. O sea, porque ¿qué es la credulidad? Es la necesidad de poder creer en algo, incluso que no existe o que es utópico, etcétera, pero que alimenta al individuo en su propia existencia. Y entonces hay que partir de esa base, que el pueblo es crédulo. Y entonces es por eso, además, que los políticos van jugando con esa credulidad. Entonces yo vuelvo a hacer esa pregunta. ¿Qué se puede hacer contra la credulidad del pueblo? Pues informar, supongo. Y educar. Educar y La informar. escuela es muy importante. Sí, bueno. Sí, allí hay otra pregunta. ¿Dónde? Muchas gracias. La pregunta es para Patrick. En España, como ha ocurrido también en Alemania, el concepto de patria, en Alemania por venir del nazismo, en España por venir la dictadura franquista, está mal interpretado y ha sido en muchos casos un tema tabú. En Alemania, Jürgen Habermas acuñó el término patriotismo constitucional para tratar de integrar ese sentimiento sobre un tema que era tabú. En Francia, en cambio, a mí me resulta admirable el sentimiento de patriotismo que tienen todos los franceses. Me gustaría saber en qué se basa, ¿se articula en los valores republicanos o en qué? Bueno, no estoy seguro que el sentimiento patriótico sea tan compartido. No, lo único que se puede decir es que sí ha desaparecido por motivos históricos de todas las guerras mundiales lo del nacionalismo. Pero está resurgiendo, pero por una otra vía, que es la vía económica, porque Mélenchon, por ejemplo, de izquierda radical, dice que él reivindica un patriotismo económico. Patriotismo económico. Entonces, ese patriotismo económico va efectivamente relacionado un poco con la República. Pero no tampoco tenemos en nuestro pasado lo del gobierno de Vichy con Pétain, patria, familia, patrie, famille y ¿cuál era el tercero? Patrie, famille y nación, no sé, bueno, era. Entonces el término de patria también estaba, y por eso se rechazó durante mucho tiempo. Y ahora está resurgiendo ese término de patria, pero no de patria, no, sino el adjetivo, el adjetivo, ¿no? Algo patriótico en la economía, en la política, etcétera, pero no. Pero no es un sentimiento muy compartido. Quizá de fuera lo vea así, pero de dentro sí. Trabajo, gracias, sí, era trabajo. Sí. Si hay alguna intervención más. Hay una cosa que sí quisiera, un poco también llevándolo al debate que tuvimos ayer, ¿no? Y que también ha surgido esta mañana cuando Patrick ha mencionado la necesidad de pensar, ¿no? Y el poder de lo escrito a la hora de pensar, ¿no? Sobre los medios más radiofónicos o televisivos, o incluso puede ser de la imagen, que tanto peso tiene hoy en día. Ayer, cuando analizamos los diferentes textos que se pusieron, las metáforas, los giros gramaticales, las palabras que utilizaban para hacer pasar el mensaje,
tuvimos una pequeña conversación después diciendo, bueno, pero claro, el lector de hoy en día no va a saber interpretar porque no va a tener ese conocimiento. A la hora de, y teniendo en cuenta sobre todo el poder de la empresa escrita tradicional, donde había esos editoriales, esos artículos de opinión que yo, desde el punto de vista personal, he visto cómo se han ido acortando en número de caracteres, en el tiempo de lectura, ¿no? De un artículo que podría llevarte 15 minutos leerlo y analizarlo, ahora mismo lo haces en 5 minutos. Esa adaptación también ha ido hacia el público. Y hoy en día conviven las dos generaciones, ¿no? Aquella que le gusta leer y le gusta todavía analizar, pero luego está la nueva generación que se cansa cuando lee más de 10 líneas. Y todo el mensaje intrínseco detrás, que ayer mostraron muy bien las expertas, que hay detrás de cada palabra, ¿no? Ahí hay una diferencia entre cómo era el periodismo de antes, cómo es el periodismo de hoy, y en la intervención que has hecho, pues de alguna manera has reclamado esa necesidad del país, en este caso, por influir, ¿no? Por no solamente informar, sino influir, pero influir de qué modo hoy en día, cuando realmente la reflexión es tan complicada, porque incluso lo que es el escrito, la redacción del escrito tiende a cortarse. No hace mucho, creo que fue el año pasado, un informe sobre el número de páginas que llevan hoy en día los libros y cómo se ha reducido en más de un 50% lo que es una novela clásica, porque la gente ya no tiende a leer y a reflexionar. Ahí hay una diferencia entre lo que fue ese periodo fundamental, donde también había un objetivo común para conseguir algo tremendamente necesario, a un momento como el que estamos en el actual, donde, lo ha dicho uno de el interviniente que se acaba de marchar, que va a venir esta tarde, hoy parece que estamos todo el día en elecciones. Ya no es vamos a hacer unas elecciones para programar y trabajar, sino que es una elección constante, es un trabajo de campaña constante. ¿Cómo vemos eso desde el punto de vista...? Bueno, lo que creo que es importante también un poco, digamos, un poco frente a modelos anteriores, lo que también nos encontramos en este momento, en buena medida, es, y creo que lo adelantabas tú también de alguna manera, ¿no? Es la dinamitación del espacio público. Es decir, ahora, digamos, la impresión que tienes, es decir, el país cuando, en el 76, en el 78, daba la impresión de que hablaba en un espacio público compartido, ¿no? Compartido por una gente que veía la 1, veía la 2, sabía que había el ABC, el no sé cuántos, un poquito más o poquito menos, pero había un espacio público donde, digamos, se debatía. Ahora la impresión que tienes es que es una fragmentación brutal. Tú estás diciendo los artículos, hay artículos tal, hay revistas ahora digitales y tal que te hacen artículos de 6, 7, 8 folios y que su público se los merienda encantado. Entonces, ¿qué ha pasado con la... Cuando no hay espacio público, y este es una de las... El problema es cómo el periódico cómo está pataleando por intentar reconstruir un poco ese espacio público para que su voz pueda ser oída, porque lo que ocurre ahora es que se ha producido una fragmentación de ese espacio público digamos, en zonas tribales, y las zonas tribales se alimentan de su propia comida, digamos, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo entras tú ahí? ¿Cómo entras? ¿Cómo puedes llegar a el grupo que los veganos hablan de veganismo y tienen sus no sé cuántos y tienen sus publicaciones y tienen sus referencias y tienen sus no sé qué y punto? Y los punkis, en fin, estoy un poco, si quieres, exagerándolo, pero en buena medida nos encontramos en una situación donde el país ¿a quién te diriges?
¿Quién es el lector generalista hoy? ¿No? Sí, claro. Bueno, a mi edad, yo diría que si hay una lucha que continúa, es en dos aspectos. Uno que es la diversidad de las lenguas y el otro es defender a toda costa lo escrito. Siempre que podamos defender lo escrito, hay que resistir lo más posible. Pero yo siempre he defendido causas perdidas, o sea que... Bueno, yo te tomaré como referencia porque a mí me suelen decir que acorte lo que escribo. Entonces, bueno, ya diré, como dice el profesor, tengo que defender lo escrito. Bueno, yo creo que hoy, esta mañana, ya hemos dado todo lo que teníamos que dar. Agradezco a los ponentes y a los asistentes, a los que habéis resistido. Muchas gracias por el debate, muchas gracias por el interés, muchas gracias por las preguntas. Y volvemos a las 5, está puesto inicialmente en el programa. Volvemos a las 5 de la tarde, así que buena comida, buen descanso y nos vemos esta tarde. Muchas gracias.